La historia que conocemos es un tapiz tejido con hechos, fechas y certezas, pero entre sus hilos existen vacíos, enigmas que se niegan a ser resueltos, preguntas que resuenan a través de los siglos sin encontrar respuesta. Hay historias que desafían toda explicación lógica. Hombres que se desvanecen en el aire, barcos que navegan sin tripulación, civilizaciones enteras que desaparecen de la faz de la Tierra. Son las cicatrices del pasado, los casos sin resolver que nos recuerdan lo poco que realmente sabemos. En este documental especial, Mentefacto te sumerge en 10 de los misterios más fascinantes y frustrantes de la historia. Nuestro viaje no comienza en una ruina antigua, sino en los cielos de Estados Unidos, una fría noche de noviembre de 1971. Historia .1. El misterio de D.B. Cooper. El vuelo 305 de Northwest Orient Airlines era un viaje rutinario de Portland a Seattle. Los pasajeros conversaban, leían o miraban por la ventanilla. Entre ellos, un hombre de negocios de unos 40 años, vestido con un traje oscuro, corbata negra y camisa blanca. Pidió un bourbon con soda y encendió un cigarrillo. Su billete estaba a nombre de Dan Cooper. Con una calma absoluta, le entregó una nota a la azafata, Florence Schaffner. Ella, pensando que era el número de teléfono de un hombre de negocios solitario, se la guardó en el bolsillo sin mirarla. Él se inclinó hacia ella y le susurró: «Señorita, será mejor que lea esa nota. Tengo una bomba». La nota, escrita con pulcritud, confirmaba la amenaza. Las exigencias de Cooper eran precisas y extrañamente modestas: $200,000 en billetes de 20 sin marcar y 4 paracaídas. ¿Por qué 4 paracaídas? Esta pregunta atormentaría al FBI durante décadas. ¿Sugería que podría tomar rehenes para el salto? ¿O era una astuta maniobra psicológica para hacer creer que no saltaría solo? En el aeropuerto de Seattle-Tacoma, el intercambio se realizó con una eficiencia escalofriante. El dinero y los paracaídas fueron entregados. A cambio, Cooper liberó a los 36 pasajeros. Mantuvo a bordo a los pilotos y a una azafata. Su plan solo acababa de empezar. Una vez en el aire de nuevo, las instrucciones de Cooper se volvieron aún más extrañas y específicas. Ordenó al piloto volar hacia México, pero con unas condiciones muy concretas: a menos de 10,000 pies de altitud a la velocidad más baja posible, sin entrar en pérdida con el tren de aterrizaje desplegado y con la cabina sin presurizar. Eran las instrucciones de alguien que sabía exactamente lo que hacía. Alguien que entendía de aviación y, sobre todo, de paracaidismo. En plena noche, en medio de una tormenta helada y sobre una de las zonas boscosas más salvajes del estado de Washington, D.B. Cooper hizo su jugada final. Se dirigió a la parte trasera del avión, bajó la escalerilla ventral y, con el dinero atado a su cuerpo, saltó al vacío y a la leyenda. La búsqueda que se desató fue una de las más grandes y costosas de la historia del FBI. Durante meses, cientos de soldados y agentes peinaron cada centímetro de la zona de salto. No encontraron nada. Ni un cuerpo, ni un paracaídas, ni un solo billete. El hombre se había esfumado. El caso parecía completamente frío, hasta que empezaron a aparecer las únicas pistas físicas que jamás se encontrarían. La primera estaba en el propio avión: la corbata que Cooper se había quitado antes de saltar. Décadas después, análisis forenses encontrarían en ella partículas de titanio puro y raro, lo que sugería que Cooper podría haber trabajado como ingeniero o directivo en una planta química o en la industria aeroespacial, un detalle fascinante que solo añadía más preguntas. La segunda pista, y la más famosa, no apareció hasta 9 años después, en 1980. Un niño de 8 años llamado Brian Ingram, que estaba de picnic con su familia a orillas del río Columbia, encontró 3 fajos de billetes medio enterrados en la arena. Estaban descompuestos, pero los números de serie coincidían. Eran $5,800 del dinero del rescate de D.B. Cooper. El hallazgo reavivó el caso, pero también lo complicó. Significaba que Cooper había perdido parte del dinero en el salto y había muerto. O que había enterrado el dinero y nunca había podido volver a por él. Las teorías se multiplicaron. La primera, y la que el FBI ha mantenido durante más tiempo, es que D.B. Cooper murió esa noche. El salto era casi suicida. La temperatura era bajo cero. Saltó en medio de una tormenta, con ropa de calle, a un bosque denso y montañoso por la noche. Probablemente, argumentan, ni siquiera llegó a abrir el paracaídas, o murió por el impacto o la hipotermia. El dinero encontrado en el río sería la prueba de que su botín se dispersó y él yace en algún lugar de ese inmenso bosque. La segunda teoría es la del criminal maestro. Sostiene que Cooper era un paracaidista experto, posiblemente un veterano militar, que sabía exactamente dónde estaba saltando.
que eligió 4 paracaídas para que el FBI no supiera cuál de ellos era funcional, que tenía un cómplice esperándole en tierra, y que el dinero del río fue una pista falsa que él mismo plantó años después para que dejaran de buscarle. Según esta versión, Cooper escapó. Se cambió de identidad y vivió el resto de su vida como un ciudadano anónimo, con el secreto del único secuestro aéreo sin resolver de la historia de Estados Unidos. A lo largo de los años, docenas de hombres han confesado ser D.B. Cooper, y el FBI ha investigado a más de 1000 sospechosos. El más famoso fue Richard McCoy, un veterano de Vietnam que realizó un secuestro casi idéntico solo unos meses después. Fue capturado, pero siempre negó ser Cooper, y los detalles físicos no coincidían del todo. Hoy, más de 50 años después, el caso sigue oficialmente abierto, pero inactivo. La identidad de D.B. Cooper y su destino final siguen siendo uno de los mayores enigmas del siglo XX. La verdadera pregunta no es solo quién era, sino qué representa. El anhelo de escapar del sistema, el individuo contra el poder. El crimen perfecto que alimenta nuestra imaginación y nos hace mirar al cielo nocturno preguntándonos si en algún lugar un hombre sonríe con el secreto de haberse convertido en un fantasma. Historia Mima 2. La colonia perdida de Roanoke. Nuestro siguiente misterio nos lleva aún más atrás en el tiempo, a los albores de la colonización europea en América, a una historia que se ha convertido en el mito fundacional de las desapariciones en el Nuevo Mundo. Es la historia de un sueño de prosperidad que se transformó en una pesadilla silenciosa, la historia de la colonia perdida de Roanoke. En 1587, más de 115 hombres, mujeres y niños ingleses desembarcaron en la isla de Roanoke, en la costa de lo que hoy es Carolina del Norte. Su misión era establecer el primer asentamiento inglés permanente en América. Eran familias, artesanos, granjeros, liderados por el gobernador John White. Entre ellos estaba su propia hija, Eleanor, y su nieta, Virginia Dare, la primera niña inglesa nacida en el Nuevo Mundo. Tenían la esperanza de construir un futuro, un nuevo hogar. Al principio, la relación con las tribus nativas locales, como los Croatoan, fue de una cooperación tensa. Pero a medida que el primer invierno se acercaba, los suministros empezaron a escasear de forma alarmante. La colonia se enfrentaba al hambre y a la incertidumbre. Ante la desesperada situación, se tomó una decisión. El gobernador John White debía regresar a Inglaterra en un viaje rápido para conseguir más provisiones, herramientas y refuerzos. White no quería irse. Dejar a su familia en un territorio tan hostil era una idea que le atormentaba, pero el futuro de la colonia dependía de su viaje. Antes de partir, acordó con los colonos una señal secreta. Si se veían obligados a abandonar el asentamiento por un peligro, debían tallar una cruz de Malta en un árbol. Si simplemente se mudaban a otro lugar, debían tallar el nombre de su destino. Lo que debía ser un viaje de unos pocos meses, se convirtió en una odisea de 3 años. Al llegar a Inglaterra, White se encontró con una nación en pie de guerra. La inminente invasión de la Armada Invencible española obligó a la reina a requisar todos los barcos disponibles para la defensa del país. White quedó atrapado, incapaz de conseguir un barco para volver con su gente, mientras la ansiedad por el destino de su familia y su colonia le consumía. Finalmente, en agosto de 1590, en el tercer cumpleaños de su nieta Virginia, White logró regresar a Roanoke. La expectación y la esperanza se convirtieron en un horror silencioso. Al llegar a la isla, no encontró a nadie. El asentamiento estaba completamente vacío. Pero no era una escena de caos o destrucción. Las casas habían sido cuidadosamente desmanteladas, lo que sugería una partida planificada, no una huida desesperada. No había ni un solo cuerpo, ni rastros de lucha, ni ninguna señal de un ataque o una masacre. Era como si las más de 100 personas que vivían allí se hubieran levantado una mañana y simplemente se hubieran esfumado. El equipo de White buscó desesperadamente las señales acordadas. No encontraron ninguna cruz de Malta, lo que parecía descartar la idea de un ataque. Pero entonces encontraron la única y escalofriante pista que la historia registraría. Tallada en uno de los postes de madera de la empalizada que rodeaba el campamento, una sola palabra, Croatoan, y en otro árbol cercano las 3 primeras letras, CRO. Croatoan era el nombre de una isla cercana, hoy conocida como Hatteras, y también el nombre de la tribu amiga que vivía allí. ¿Era este el mensaje que indicaba su destino? ¿Se habían mudado pacíficamente con sus aliados nativos para sobrevivir? Esta se convirtió en la teoría más optimista y la que White intentó seguir. Quería navegar hacia la isla Croatoan, pero una tormenta violenta se lo impidió.
dañando sus barcos y obligando a su tripulación al borde del motín a regresar a Inglaterra. John White nunca más pudo volver a buscar a su familia. Murió años después sin saber qué fue de su hija, de su nieta y del resto de los colonos. Durante más de 400 años, el misterio ha perdurado, dando lugar a todo tipo de teorías. La principal y la más aceptada es que los colonos, ante la falta de suministros, se asimilaron gradualmente con la tribu croatoan. Hay algunas evidencias que apoyan esta idea. Exploradores posteriores informaron haber encontrado nativos con ojos grises y conocimientos del idioma inglés en esa zona, e incluso leyendas locales hablaban de ancestros que podían hablar en un libro. En 2007, unas pruebas de ADN intentaron conectar a descendientes de la tribu con posibles parientes en Inglaterra, pero los resultados no fueron concluyentes. Otras teorías son más oscuras. ¿Pudo la palabra croatoan no ser un destino sino el nombre de los atacantes tallado por el último superviviente? O quizás se hicieron a la mar intentando regresar a Inglaterra por su cuenta y se perdieron en el océano. La verdad es que no lo sabemos. La historia de la colonia perdida de Roanoke es la historia de un silencio. Un capítulo de la historia que termina con un punto y seguido, pero cuya siguiente página nunca fue escrita. Los 117 colonos, la primera comunidad inglesa en América, simplemente desaparecieron, dejando atrás solo una palabra críptica grabada en la madera. Historia 1003, el Mary Celeste. De la tierra nos vamos al mar. Nuestro siguiente misterio es, posiblemente, el caso de barco fantasma, más famoso y desconcertante de todos los tiempos. No es una leyenda de piratas o monstruos marinos, sino una historia real, documentada y tan llena de contradicciones que ha obsesionado a investigadores durante 150 años. Es la historia del Mary Celeste. En diciembre de 1872, el bergantín canadiense Dei Gratia navegaba por el Atlántico, a medio camino entre las Azores y Portugal. En el horizonte, su tripulación avistó otro barco que navegaba de forma errática. Se acercaron y lo identificaron. Era el Mary Celeste, un barco mercante que había zarpado de Nueva York un mes antes con destino a Génova, Italia. Pero algo iba terriblemente mal. El barco parecía abandonado, no respondía a las señales. Tras horas de observación, el capitán del Dei Gratia envió a un pequeño grupo a investigar. Lo que encontraron a bordo se ha convertido en una leyenda del mar. Era una escena del crimen imposible, una donde el único crimen aparente era la ausencia. El barco estaba en perfectas condiciones de navegación, aunque ligeramente inundado. Las velas estaban desplegadas, pero algunas estaban rasgadas. En la bodega, la carga de más de 1.700 barriles de alcohol industrial estaba completamente intacta, descartando la idea de un motín o un ataque pirata para robar la mercancía. En los camarotes de la tripulación, sus pertenencias personales, incluyendo dinero y objetos de valor, estaban ordenadas. En la cabina del capitán Benjamin Briggs, la escena era aún más escalofriante. La ropa de su esposa y de su hija de 2 años, Sarah, estaba guardada. Los juguetes de la niña estaban esparcidos por el suelo. Sobre la mesa, el desayuno del capitán parecía haber sido interrumpido a medio comer. No había ni una sola señal de violencia, ni una gota de sangre en todo el barco. Faltaban el sextante y el cronómetro del capitán, instrumentos esenciales para la navegación, lo que sugería una evacuación deliberada. También faltaba el único bote salvavidas del barco. Pero la pista más inquietante estaba en el cuaderno de bitácora. La última entrada, fechada 10 días antes, no reportaba absolutamente nada inusual. Describía una navegación tranquila y una posición normal. Faltaban 10 personas: el capitán Briggs, su esposa, su hija y los 7 miembros de la tripulación. Se habían esfumado en mitad del océano. Las teorías se dispararon. La primera y más obvia, un motín, fue descartada por la falta de violencia y porque la tripulación tenía una excelente reputación. ¿Piratería? Imposible. La valiosa carga estaba intacta. Surgieron entonces ideas más extrañas. Un ataque de un calamar gigante u otro monstruo marino. Un secuestro alienígena. Estas teorías, aunque populares, no tenían ninguna evidencia. La teoría más aceptada por los expertos se centra en la carga. El alcohol industrial era volátil. 9 de los barriles estaban vacíos, y es posible que hubieran tenido fugas, liberando vapores alcohólicos en la bodega. El capitán Briggs, temiendo una explosión inminente, podría haber dado la orden de evacuar temporalmente el barco en el bote salvavidas, quizás remolcándolo con una cuerda mientras esperaban a que los vapores se disiparan.
Una ráfaga de viento repentina, un cambio en el mar, o la simple rotura de la cuerda, y se habrían quedado a la deriva viendo cómo su barco, su único refugio, se alejaba lentamente en el horizonte, condenándolos a una muerte segura en el océano. Es una teoría lógica, pero no explica por qué la escotilla de la bodega estaba cerrada y no abierta para ventilar, ni explica la comida a medio terminar. El misterio del Mary Celeste no es una historia de terror, es una historia de contradicciones. Un barco en perfectas condiciones, una tripulación experimentada que desaparece sin dejar rastro, y una serie de pistas que, en lugar de resolver el enigma, solo lo hacen más profundo. Nunca se encontró ni un solo cuerpo, ni los restos del bote salvavidas. La pregunta que ha resonado durante un siglo y medio sigue sin respuesta. ¿Qué terror silencioso, qué amenaza invisible pudo obligar a 10 personas a abandonar su refugio seguro y elegir el abrazo mortal del océano? Historia Púnila 4, el manuscrito Voynich. Nuestro siguiente misterio no se encuentra en un bosque oscuro ni en un océano abandonado, sino en la bóveda climatizada de la biblioteca de la Universidad de Yale. No es un caso de asesinato ni una desaparición, es un enigma intelectual, un libro que ha resistido todos los intentos de ser comprendido durante más de un siglo. Es el objeto más misterioso del mundo, el manuscrito Voynich. A simple vista, es un códice de pergamino de unas 240 páginas, datado a principios del siglo XV. Su contenido, sin embargo, es un desafío a toda lógica. El libro está completamente escrito a mano en un alfabeto desconocido, un sistema de escritura elegante y fluido que no se parece a ningún otro idioma, ni vivo ni muerto. Consta de entre 20 y 30 caracteres únicos que se repiten con una estructura y una consistencia que sugieren un lenguaje real, no un galimatías aleatorio. Sigue patrones lingüísticos conocidos, como la ley de Zipf, que describe la frecuencia de las palabras en los lenguajes naturales. Parece real. Suena real, pero nadie en el mundo puede leerlo. El manuscrito fue redescubierto en 1912 por un comerciante de libros antiguos llamado Wilfrid Voynich, de quien toma su nombre. Desde entonces se ha convertido en el santo grial de la criptografía. Los mejores descifradores de códigos del mundo, incluyendo a los genios que rompieron el código Enigma durante la Segunda Guerra Mundial, han fracasado estrepitosamente. Equipos del FBI, de la NSA y supercomputadoras modernas han analizado sus patrones, buscando una clave, un código de sustitución, un anagrama, sin ningún éxito. El libro guarda su secreto con una obstinación casi maliciosa. Pero lo que eleva al manuscrito Voynich de una simple curiosidad criptográfica a un enigma de otro mundo son sus ilustraciones. Dibujadas a mano con un detalle desconcertante, las imágenes son tan inexplicables como el texto que las acompaña. El libro está dividido en varias secciones. La primera es un herbario lleno de dibujos de plantas, pero son plantas que no existen. Ningún botánico ha podido identificar ni una sola de las más de 100 especies ilustradas. Son una flora fantasma, con raíces, hojas y flores que parecen plausibles, pero que no pertenecen a nuestro mundo. La siguiente sección es astronómica, con diagramas de estrellas, soles y lunas con rostros, y extrañas cartas celestiales que no se corresponden con ninguna constelación conocida. Le sigue una sección biológica, con dibujos de pequeñas figuras humanas, casi siempre mujeres, bañándose en complejos sistemas de tuberías y piscinas llenas de un extraño líquido verde o azul. Los tubos parecen órganos o venas, creando una atmósfera surrealista y casi alquímica. Finalmente, hay secciones con patrones farmacológicos, con dibujos de partes de plantas y recipientes, y una sección final de texto continuo sin apenas ilustraciones. ¿Qué es este libro? Las teorías son tan extrañas como el propio manuscrito. La teoría más simple es que es un engaño, un fraude elaborado en el siglo XV o XVI para ser vendido a un coleccionista rico, como el emperador Rodolfo II de Praga, que se rumorea que fue uno de sus dueños. Pero esta teoría tiene un problema. La creación de un texto tan largo y lingüísticamente consistente sería un trabajo monumental, casi más difícil que escribir en un idioma real. Otra teoría es que es un texto cifrado, que oculta un conocimiento prohibido, quizás los secretos de la alquimia, la fórmula para la piedra filosofal, o conocimientos médicos o botánicos tan avanzados que su autor temía ser perseguido por la Inquisición. Pero si es un cifrado, es uno tan perfecto que nadie en 500 años ha podido romperlo. Y luego están las teorías más fantásticas. ¿Es el diario de un extraterrestre abandonado en la Tierra, describiendo la flora de su planeta natal? ¿Una obra de un visionario o un místico que transcribía sus sueños? O, como algunos sugieren, un libro escrito por alguien que padecía una enfermedad mental,
creando un universo personal y coherente solo para él? Hoy, el manuscrito Voynich sigue en Yale, abierto a cualquier investigador que quiera enfrentarse a su silencio. Es una paradoja perfecta. Un libro lleno de información que no nos dice nada, un mensaje encerrado en una botella que no podemos abrir, un eco de una mente brillante o de un engaño maestro, cuyo secreto quizás nunca será revelado. Historia 1005, el incidente del paso Dyatlov. Dejamos el misterio intelectual y nos adentramos en el corazón helado de los montes Urales, en una historia que se ha convertido en sinónimo de terror inexplicable. No es una leyenda antigua, sino un caso real, documentado, con fotografías y diarios. Y es precisamente esa evidencia lo que lo hace tan profundamente perturbador. Este es el incidente del paso Dyatlov. En enero de 1959, un grupo de 10 experimentados excursionistas, la mayoría estudiantes del Instituto Politécnico de los Urales, se embarcó en una expedición de esquí para alcanzar el monte Otorten en una de las zonas más remotas y salvajes de la Unión Soviética. Eran jóvenes, fuertes y expertos en supervivencia en condiciones extremas. Su líder era Igor Dyatlov, de 23 años. Uno de los miembros, Yuri Yudin, tuvo que abandonar la expedición al principio por una enfermedad. Fue el único que sobrevivió. El grupo de 9 continuó documentando su viaje con diarios y fotografías. Las últimas imágenes que tomaron muestran a un grupo de jóvenes sonrientes, luchando contra el viento y la nieve, pero de buen humor. No hay ni la más mínima señal de conflicto o de que algo vaya mal. Su última acampada fue el 2 de febrero, en la ladera de una montaña conocida por la tribu local Mansi como Kholat Syakhl, que se traduce como la montaña de la muerte. Cuando el grupo no regresó en la fecha prevista, se lanzó una operación de búsqueda masiva. El 26 de febrero, los equipos de rescate encontraron su tienda de campaña, y ahí es donde el misterio se convierte en horror. La tienda estaba medio enterrada en la nieve y había sido rajada desde dentro, como si alguien hubiera intentado escapar desesperadamente. Todas las pertenencias del grupo, incluyendo la ropa de abrigo, los zapatos y la comida, estaban perfectamente ordenadas en el interior. Desde la tienda, una serie de huellas descendían por la ladera. Las huellas, hechas por 8 o 9 personas, mostraban que iban descalzos o solo con calcetines, en medio de una temperatura de 30 grados bajo cero. Las huellas seguían un patrón ordenado, como si caminaran, no corrieran presas del pánico. A 1,5 kilómetros de distancia, bajo un gran pino, encontraron los 2 primeros cuerpos. Estaban descalzos, junto a ellos los restos de una hoguera. Las ramas del pino, hasta una altura de 5 metros, estaban rotas, sugiriendo que alguien había intentado trepar, quizás para buscar algo o para escapar de una amenaza en el suelo. Otros 3 cuerpos, incluyendo el de Dyatlov, fueron encontrados entre el pino y la tienda. Sus posturas sugerían que intentaban regresar a la tienda de campaña, arrastrándose contra el viento helado. La búsqueda de los 4 excursionistas restantes duró más de 2 meses. Finalmente fueron encontrados en el fondo de un barranco, sepultados bajo 4 metros de nieve. Y aquí el misterio se vuelve aún más oscuro. Estos 4 presentaban heridas internas masivas. 2 tenían las costillas fracturadas y otro una fractura craneal. Las lesiones eran, según el informe forense, equivalentes a la fuerza de un atropello de coche a alta velocidad. Sin embargo, sus cuerpos no tenían ni un solo hematoma o herida externa, como si hubieran sido aplastados por una presión inmensa. A una de las mujeres le faltaba la lengua, los ojos y parte de la cara. La investigación oficial soviética cerró el caso con una conclusión tan vaga que solo alimentó más el misterio. Los 9 excursionistas habían muerto a causa de una fuerza natural irresistible. Durante décadas el caso fue clasificado. Las teorías se multiplicaron. ¿Fueron atacados por la tribu local Mansi? Imposible, no había signos de lucha y las heridas no correspondían con un ataque humano. ¿Una avalancha? Tampoco encaja. La tienda no estaba aplastada y los expertos no encontraron evidencias de una avalancha en la zona. Surgieron entonces explicaciones más extrañas. Un ataque de un yeti, un encuentro con extraterrestres, que explicaría las extrañas esferas de luz que otros excursionistas reportaron en la zona esa misma noche. Las teorías más plausibles apuntan a algún tipo de evento militar secreto. Quizás un arma sónica o de infrasonidos que les provocó un pánico irracional y los obligó a huir de la tienda.
o la caída de los restos de un cohete fallido, lo que explicaría los altos niveles de radiactividad encontrados en la ropa de algunas de las víctimas. Hoy, más de 60 años después, el incidente del Paso Dyatlov sigue sin una respuesta definitiva. Las fotografías, los diarios, la escena del crimen, todo lo que tenemos son piezas de un rompecabezas que no encajan. La única certeza es que, en una noche helada en los Urales, algo aterrador y desconocido obligó a 9 jóvenes expertos a abandonar su refugio, a caminar descalzos hacia una muerte segura en la nieve y a convertirse en el centro de uno de los misterios más escalofriantes de la historia moderna. Historia punta 6. El evento de Tunguska. Nuestro siguiente misterio nos lleva a la mañana del 30 de junio de 1908, a una de las regiones más desoladas y remotas del planeta, la taiga de Tunguska en Siberia. Ese día, el cielo se partió en dos. Testigos a cientos de kilómetros de distancia describieron una bola de fuego más brillante que el sol, cruzando el cielo a una velocidad vertiginosa. Segundos después, una explosión de una magnitud inconcebible sacudió la Tierra. La onda expansiva fue tan potente que fue registrada por sismógrafos de todo el mundo. Rompió ventanas a 600 kilómetros de distancia y derribó a personas que se encontraban a más de 400 kilómetros del epicentro. Durante varias noches, el cielo de Europa y Asia brilló con un resplandor anaranjado tan intenso que se podía leer el periódico en plena noche en Londres. La energía liberada fue, según las estimaciones modernas, entre 1000 y 2000 veces superior a la de la bomba atómica de Hiroshima. Fue la mayor explosión en la historia registrada de la humanidad. Pero debido a la lejanía de la zona y a la agitación política en Rusia, la primera expedición científica no pudo llegar al lugar hasta 1927, casi 20 años después. Lo que el mineralogista Leonid Kulik encontró allí no hizo más que profundizar el misterio. Esperaba encontrar un cráter de impacto gigantesco, la cicatriz de un meteorito masivo. Pero no había cráter. En el epicentro de la explosión, en lugar de un agujero, encontró un área de más de 2000 kilómetros cuadrados de bosque completamente devastada. 80 millones de árboles habían sido derribados, arrancados de raíz y tumbados en un patrón radial perfecto, apuntando hacia afuera desde un punto central. En el centro exacto de la explosión, los árboles seguían en pie, pero estaban completamente desnudos, sin ramas ni corteza, como un bosque de postes telegráficos fantasmales. La pregunta que ha atormentado a la ciencia durante un siglo es, ¿qué pudo causar una explosión tan colosal sin dejar un cráter ni fragmentos de meteorito? La teoría principal y la más aceptada es que no fue un meteorito rocoso lo que impactó, sino un cometa o un asteroide compuesto principalmente de hielo y roca porosa. Según esta hipótesis, el objeto no llegó a tocar el suelo, entró en la atmósfera a una velocidad inmensa, y la fricción y la presión hicieron que se sobrecalentara y explotara en el aire, a una altitud de entre 5 y 10 kilómetros. La explosión liberó toda su energía en la atmósfera, creando la onda de choque que arrasó el bosque, pero sin que ningún fragmento significativo llegara a impactar para crear un cráter. Es una teoría elegante que explica la mayoría de los hechos. Sin embargo, a lo largo de los años han surgido otras hipótesis, algunas de ellas mucho más extrañas, que intentan explicar las anomalías del evento. Algunos científicos, como el físico Wolfgang Kundt, han propuesto que la explosión no vino del espacio, sino de la Tierra. Sugieren que fue una erupción berniana, una liberación masiva y explosiva de 10 millones de toneladas de gas natural desde las profundidades de la corteza terrestre que se habría encendido al entrar en contacto con la atmósfera. Y por supuesto, no podían faltar las teorías más especulativas. A principios de la era atómica, algunos pensaron que podría haber sido una explosión nuclear natural. Otros, en el campo de la ciencia ficción, sugirieron la caída de una nave extraterrestre, o incluso el impacto de un fragmento de antimateria o un microagujero negro. Una de las teorías más famosas propuesta por los ingenieros de la Universidad de Texas sugería que Nikola Tesla podría haber causado la explosión accidentalmente durante uno de sus experimentos de transmisión de energía inalámbrica desde su torre de Wardenclyffe al otro lado del mundo. Hoy, la teoría de la explosión aérea de un cometa o asteroide sigue siendo la más sólida. Pero la ausencia de un cráter y la falta de muestras definitivas del objeto mantienen viva la llama del misterio. El evento de Tunguska sigue siendo un recordatorio aterrador de las fuerzas cósmicas que nos rodean y de que, a veces, el universo nos envía advertencias que tardamos décadas en empezar a comprender. Historia Nina 7. Las líneas de Nazca. De la devastación invisible en Siberia, viajamos al árido y silencioso desierto de Nazca, en el sur de Perú. Aquí, grabado sobre la superficie de la pampa como un lienzo gigantesco, se encuentra uno de los mayores y más visualmente desconcertantes enigmas de la arqueología.
son las líneas de Nazca. Durante más de 800 kilómetros cuadrados, la antigua cultura nazca, que floreció entre los años 100 a.C. y 800 después de Cristo, retiró las piedras rojizas de la superficie para revelar la arena más clara que había debajo, creando cientos de diseños de una escala y precisión asombrosas. Hay más de 800 líneas rectas, algunas de las cuales se extienden durante casi 50 kilómetros, con una rectitud casi perfecta, atravesando colinas y valles sin desviarse. Hay más de 300 diseños geométricos, incluyendo espirales, triángulos, trapecios y zigzags. Pero las más famosas y misteriosas son las más de 70 figuras biomorfas, geoglifos gigantes que representan animales y plantas con un estilo único. Un colibrí de 93 metros de largo, una araña de 45 metros, un mono con una extraña cola en espiral, un cóndor, un pelícano, una lagartija e incluso una figura humanoide, apodada el astronauta, de 32 metros de altura, de pie en la ladera de una colina como si saludara al cielo. Lo más increíble de estas figuras es que, debido a su tamaño colosal, son completamente irreconocibles desde el suelo. Su verdadera forma solo puede ser apreciada desde el aire, desde una gran altura. Y aquí nace el misterio que ha fascinado a investigadores durante casi un siglo. ¿Cómo pudo una civilización antigua, que supuestamente no tenía la capacidad de volar, diseñar y ejecutar figuras tan masivas y precisas que solo pueden ser vistas desde el cielo? Y sobre todo, ¿para qué? La primera gran teoría, y la más popularizada por el escritor Erich von Däniken en los años 60, es la de los antiguos astronautas. Según esta idea, las líneas eran una especie de pista de aterrizaje o un sistema de señalización para naves extraterrestres. El astronauta sería la prueba, un saludo a sus dioses venidos de las estrellas. Es una teoría emocionante, pero carece de cualquier evidencia arqueológica. Los arqueólogos y los historiadores tienen explicaciones mucho más terrenales, aunque igualmente fascinantes. Una de las teorías más sólidas es la propuesta por la matemática alemana Maria Rietzsche, quien dedicó su vida a estudiar y proteger las líneas. Ella creía que los geoglifos eran un gigantesco calendario astronómico y observatorio. Las líneas rectas se alinearían con la salida y la puesta del sol en los solsticios, y las figuras de animales representarían constelaciones. Sería una forma de predecir las estaciones y regular los ciclos de la agricultura. Sin embargo, análisis posteriores han demostrado que, aunque algunas líneas tienen una correlación astronómica, la gran mayoría no. La teoría más aceptada hoy en día se centra en un propósito ritual y religioso. Los arqueólogos creen que las líneas eran caminos ceremoniales. La gente de Nazca caminaría a lo largo de estas líneas en procesiones rituales, quizás como una forma de adorar a sus dioses o de pedirles favores. Los animales representados serían deidades asociadas con el agua y la fertilidad, algo de vital importancia en un desierto tan árido. Pero esta teoría tampoco responde a la pregunta clave: ¿por qué hacer diseños que solo se pueden ver desde el cielo? Algunos investigadores sugieren que los chamanes de Nazca podrían haber consumido plantas alucinógenas que les permitían tener vuelos espirituales o visiones extracorporales, desde las cuales podían observar los diseños. Otros proponen que podrían haber construido globos de aire caliente rudimentarios, una idea audaz que, aunque posible, no tiene pruebas concluyentes. Las líneas de Nazca, conservadas casi perfectamente durante más de 1000 años gracias al clima seco, siguen siendo un testamento silencioso de una cultura obsesionada con dejar su marca en el paisaje. Son un mensaje grabado en la tierra, cuyo propósito y audiencia final siguen siendo, en gran parte, un misterio. Un grito a los cielos que, incluso hoy, no hemos terminado de descifrar. Historia Mina 8, el Triángulo de las Bermudas. Hay lugares en nuestro planeta que parecen susurrar historias de lo inexplicable, pero ninguno ha capturado la imaginación popular ni ha sido el centro de tanta especulación como un área del Océano Atlántico que ni siquiera existe oficialmente en los mapas. Es una leyenda moderna, un vórtice de desapariciones que todos conocemos como el Triángulo de las Bermudas, delimitado aproximadamente por las Bermudas, Puerto Rico y Miami. Este trozo de océano se ha ganado una reputación siniestra. Se dice que es un lugar donde las leyes de la física se tuercen, donde barcos y aviones se desvanecen sin dejar rastro, a menudo en condiciones meteorológicas perfectas y sin una sola llamada de socorro. La leyenda despegó en los años 50 y 60, alimentada por artículos y libros que recopilaban una lista creciente de incidentes inexplicables. El caso más famoso, el que se considera la piedra angular del mito, es la desaparición del vuelo 19. El 5 de diciembre de 1945, 5 bombarderos de la Marina de los Estados Unidos
Unidos despegaron de Fort Lauderdale, Florida, para un ejercicio de entrenamiento rutinario. Eran 14 aviadores experimentados. Unas horas después, las comunicaciones de radio revelaron que el líder del escuadrón, el teniente Charles Taylor, estaba completamente desorientado. Sus brújulas, decía, estaban fallando. Creía que estaban sobre los cayos de Florida, pero en realidad volaban en la dirección equivocada, adentrándose en el Atlántico. Las últimas y confusas transmisiones hablaban de un océano que no se veía como debería. Después, el silencio. Los 5 aviones y sus 14 tripulantes desaparecieron. La tragedia se magnificó cuando uno de los aviones de rescate enviados a buscarlos, un hidroavión Martin Mariner con 13 tripulantes a bordo, también desapareció esa misma noche. En total, 6 aviones y 27 hombres se esfumaron en cuestión de horas. Este y otros casos, como el del USS Cyclops, un buque de carga de la Marina que desapareció con 306 personas en 1918, o el del Star Tiger y el Star Ariel. 2 aviones de pasajeros que se desvanecieron en la misma zona en los años 40 crearon la imagen de un agujero negro en el océano. Las teorías para explicarlo se volvieron cada vez más fantásticas. Portales a otra dimensión, tecnología de la Atlántida, secuestros alienígenas o anomalías electromagnéticas que enloquecían los instrumentos. Pero, ¿qué dice la ciencia de todo esto? Aquí es donde la leyenda choca con la fría y a menudo menos emocionante realidad. Para empezar, el Triángulo de las Bermudas no es reconocido como un lugar geográfico oficial por la Junta de Nombres Geográficos de los Estados Unidos. Las agencias gubernamentales y los científicos no aceptan que existan misterios inexplicables en esta zona. Investigadores y escépticos han revisado los casos más famosos y han encontrado que las historias populares a menudo omiten detalles cruciales o directamente los inventan. En el caso del vuelo 19, por ejemplo, se sabe que el teniente Taylor era un piloto propenso a desorientarse y que el clima, lejos de ser perfecto, se estaba volviendo tormentoso. El avión de rescate que desapareció, el Martin Mariner, era apodado el tanque de gasolina volador, por su tendencia a explotar en el aire debido a fugas de vapor. De hecho, un barco en la zona reportó haber visto una explosión en el cielo esa noche. Pero la explicación más contundente es estadística. El Triángulo de las Bermudas es una de las zonas de mayor tráfico marítimo y aéreo del mundo. Cientos de barcos y aviones cruzan la zona cada día. Estadísticamente, un mayor número de incidentes es de esperar en una zona con más tráfico. Investigaciones de la Guardia Costera de EU y de aseguradoras marítimas han concluido que el número de desapariciones en el Triángulo de las Bermudas no es significativamente mayor que en cualquier otra parte del océano, con condiciones meteorológicas y de tráfico similares. Además, la geología y la meteorología de la zona ofrecen explicaciones perfectamente naturales para muchas de las desapariciones. Es una región donde se forman huracanes y tormentas tropicales de forma súbita y con una violencia extrema. La corriente del Golfo es una especie de río submarino con una fuerza inmensa, capaz de arrastrar los restos de un naufragio a cientos de kilómetros en cuestión de horas, haciendo imposible encontrarlos. Una de las teorías científicas más fascinantes sugiere que erupciones masivas de gas metano desde el fondo oceánico podrían ser las culpables. Si una gran burbuja de metano subiera a la superficie justo debajo de un barco, reduciría drásticamente la densidad del agua, haciendo que el barco se hundiera instantáneamente, sin tiempo para una llamada de socorro. El Triángulo de las Bermudas es, por tanto, menos un misterio paranormal y más un ejemplo perfecto de cómo nuestro cerebro prefiere una historia emocionante a una explicación compleja. Es un mito moderno, tejido con medias verdades, exageraciones y nuestra fascinación por lo inexplicable. Pero aunque la ciencia nos ofrezca respuestas, el eco de esos barcos y aviones desaparecidos en el silencio del océano sigue alimentando una de las leyendas más persistentes y cautivadoras de nuestro tiempo. Historia Mina 9. Los Moai de la Isla de Pascua. Dejamos el océano Atlántico y viajamos a uno de los lugares más aislados del planeta, la Isla de Pascua, o Rapa Nui, en medio del vasto océano Pacífico. Aquí, de espaldas al mar y vigilando silenciosamente la isla, se encuentran los guardianes de un misterio que ha desconcertado al mundo durante siglos. Son los Moai. Casi 900 estatuas monolíticas gigantes, talladas en roca volcánica, salpican el paisaje de esta pequeña isla. La mayoría miden unos 4 metros de altura y pesan alrededor de 14 toneladas, el equivalente a 2 elefantes africanos, pero algunas son colosales. La más alta jamás erigida, conocida como Paro, medía casi 10 metros y pesaba 82 toneladas, y en la cantera yace inacabada la estatua más grande de todas, el Gigante, con una longitud de 21 metros y un peso estimado de 200
170 toneladas, como si los escultores hubieran abandonado su obra a medio hacer. Estas figuras estilizadas, con sus cabezas alargadas, sus orejas largas y sus profundas cuencas oculares que una vez contuvieron ojos de coral, son un logro de ingeniería asombroso, y plantean dos preguntas fundamentales que han dado lugar a todo tipo de teorías. La primera pregunta es el ¿cómo? ¿Cómo pudo una pequeña y aislada civilización polinesia, sin la rueda, sin grúas y sin animales de carga, tallar, transportar y erigir estas estatuas masivas? El misterio del tallado se resolvió con relativa facilidad. Las estatuas están hechas de toba, una roca volcánica relativamente blanda que puede ser tallada con herramientas de basalto, una piedra más dura que también se encuentra en la isla. La verdadera proeza era el transporte. ¿Cómo movieron estas moles de piedra desde la cantera del volcán Rano Raraku hasta las plataformas ceremoniales, o Ahu, repartidas por toda la costa de la isla? Las leyendas locales de los Rapa Nui dicen que los Moai caminaron hasta su destino. Durante mucho tiempo, esta idea fue descartada como un simple mito. Pero en los últimos años, arqueólogos como Terry Hunt y Carl Lipo han demostrado que esta podría ser la respuesta literal. Mediante experimentos, han probado que con 3 grupos de cuerdas y un equipo de personas bien coordinado, es posible balancear las estatuas y hacer que caminen erguidas, de una forma muy similar a como moveríamos un frigorífico. Las estatuas rotas encontradas en los antiguos caminos de la isla serían la prueba de los accidentes ocurridos durante estas peligrosas procesiones. Pero la segunda pregunta es mucho más profunda. El por qué. ¿Por qué esta obsesión por construir estatuas cada vez más grandes? Y sobre todo, ¿por qué se detuvieron de repente? La teoría más aceptada es que los Moai eran representaciones de ancestros deificados. Cada clan o linaje de la isla construía sus propios Moai en sus propios Au, como una forma de honrar a sus antepasados, proteger a su comunidad y proyectar su poder y estatus. La construcción de las estatuas se convirtió en una especie de competición entre clanes. Cuanto más grande y elaborado fuera tu Moai, mayor era el prestigio y el favor de los dioses que tenías. Y es esta competición la que, paradójicamente, parece haber llevado a la civilización Rapa Nui al borde del colapso. Esta es la gran advertencia de la isla de Pascua. El análisis del polen antiguo ha revelado una historia trágica. Cuando los primeros polinesios llegaron a la isla, la encontraron cubierta por un denso bosque de palmeras gigantes. Pero para transportar los Moai, ya fuera caminando o sobre rodillos de madera, y para alimentar a una población creciente, los Rapa Nui comenzaron a talar los árboles a un ritmo insostenible. Poco a poco, la isla fue completamente deforestada. La pérdida de los árboles provocó una erosión masiva del suelo, lo que arruinó la agricultura. Sin madera, ya no podían construir canoas para pescar en alta mar. Los recursos se agotaron. La sociedad antes próspera se sumió en el hambre, la guerra entre clanes y, según algunas evidencias, incluso el canibalismo. En medio de esta crisis, la fe en los ancestros y en el poder de los Moai se desmoronó. La gente, en un acto de rabia y desesperación, derribó las estatuas de sus plataformas, rompiendo el poder simbólico de sus clanes rivales. La construcción de nuevos Moai en la cantera se detuvo abruptamente. La obsesión que había definido su cultura durante siglos, la misma que les había llevado a su grandeza, también había precipitado su caída. Hoy, la isla de Pascua es un museo al aire libre. Los Moai, muchos de ellos restaurados, siguen vigilando la tierra, pero ahora lo hacen en silencio. Son los testigos mudos de una de las lecciones más importantes y aterradoras de la historia humana. La historia de una sociedad aislada que, en su afán por competir y demostrar su poder, consumió todos sus recursos hasta el punto de la autodestrucción. Un microcosmos del planeta, una advertencia de piedra que resuena quizás más fuerte hoy que nunca. Historia Pi Matia 10, la leyenda de la Atlántida. Nuestro viaje a través de los grandes enigmas de la historia termina con el misterio definitivo. No es un caso sin resolver del siglo XX, ni una ruina silenciosa en una isla remota. Es una leyenda tan potente que ha obsesionado a exploradores, filósofos y soñadores durante más de 2 milenios. Es el mito fundacional de todas las civilizaciones perdidas, la Atlántida. La historia, tal y como la conocemos, proviene de una única fuente: los diálogos del filósofo griego Platón, escritos alrededor del año 360 a.C. En sus textos Timeo y Critias, Platón describe la Atlántida con un detalle asombroso, presentándola como una potencia naval que existió 9000 años antes de su tiempo, más allá de las columnas de Hércules, en medio del océano Atlántico. Según Platón, la Atlántida no era una simple ciudad, era un imperio. Su capital era una maravilla de la ingeniería, construida en anillos concéntricos de tierra y agua,
conectados por puentes y canales lo suficientemente grandes como para que los barcos navegaran hasta el corazón de la ciudad. Los templos estaban cubiertos de plata y oro, y sus reyes, descendientes del dios Poseidón, gobernaban con sabiduría y virtud. Era una utopía, una sociedad perfecta en armonía, con una tecnología y un conocimiento sin igual en el mundo. Pero, como en todas las grandes tragedias griegas, la perfección dio paso a la soberbia. Los atlantes, corrompidos por la codicia y el poder, se volvieron belicosos y expansionistas. Intentaron conquistar Atenas y el resto del Mediterráneo. Y entonces los dioses intervinieron. En un castigo divino por su arrogancia, una noche de violencia inaudita, con terremotos y diluvios, la isla de la Atlántida fue tragada por el mar, desapareciendo para siempre en un solo día y una noche de infortunio. Durante siglos, la historia de Platón fue considerada exactamente lo que parecía ser: una fábula, una alegoría filosófica para advertir sobre los peligros del orgullo y la corrupción. Pero con el Renacimiento y la era de los descubrimientos, la gente empezó a preguntarse: ¿y si Platón no estaba inventando? ¿Y si su historia era el eco de un lugar real? Así comenzó la búsqueda de la Atlántida. Exploradores y teóricos la han situado en todas partes: en el Caribe, frente a las costas de España, en la Antártida, en Suecia. El escritor del siglo XIX, Ignatius Donnelly, la popularizó como una civilización real, la madre de todas las culturas antiguas, desde los egipcios hasta los mayas. La Atlántida dejó de ser una fábula para convertirse en el sueño de un paraíso perdido, una respuesta a todos los misterios de nuestro origen. Pero aquí es donde la leyenda se topa con la fría y dura ciencia. A pesar de siglos de búsqueda, no se ha encontrado ni una sola prueba arqueológica de la existencia de un continente hundido en el Atlántico con una civilización avanzada de la Edad de Bronce. La geología moderna ha demostrado que es prácticamente imposible que una masa de tierra tan grande se hunda de esa manera. El misterio parecía destinado a volver a ser solo eso, un mito. Sin embargo, en las últimas décadas ha surgido una teoría científica fascinante que, si bien no confirma la existencia de la Atlántida, le da a la leyenda de Platón un eco escalofriante de verdad histórica. La teoría nos lleva fuera del Atlántico, al mar Mediterráneo. Hace aproximadamente 3.600 años, la isla de Tera, hoy conocida como Santorini, fue el hogar de la avanzada y próspera civilización minoica. Eran una potencia naval, con un arte exquisito, una arquitectura compleja y una cultura que dominaba el Egeo. Pero su final fue catastrófico. El volcán de Tera entró en erupción con una violencia que empequeñece a la del Krakatoa. La explosión, una de las mayores de la historia humana, provocó tsunamis masivos que barrieron las costas del Mediterráneo, y una lluvia de ceniza que sepultó ciudades enteras, como la de Akrotiri, conservada como una Pompeya prehistórica. La civilización minoica, en su apogeo, colapsó casi de la noche a la mañana. Las similitudes con la historia de Platón son una simple coincidencia. Platón escribió su relato unos 1200 años después de la erupción. Él mismo decía que la historia le había llegado a través de sacerdotes egipcios, que la habían conservado en sus registros. Es perfectamente posible que el recuerdo de esta catástrofe real, la caída de una gran civilización marítima por un desastre natural, se transmitiera oralmente durante siglos, magnificándose y transformándose con cada narración, hasta convertirse en la leyenda épica de una isla-continente castigada por los dioses que Platón escuchó y transcribió. Quizás nunca encontremos los templos de oro de la Atlántida bajo el mar. Quizás su único rastro real yace bajo las cenizas volcánicas de Santorini. Pero la verdadera razón por la que la Atlántida perdura no es por su posible existencia histórica, sino porque es un reflejo de nosotros mismos. Es la historia de nuestra propia soberbia, de nuestro miedo a la autodestrucción y de nuestra eterna esperanza de que en algún lugar existió un mundo mejor. La Atlántida no es un lugar que se busca en un mapa, sino un misterio que se explora en el corazón de la propia humanidad. Conclusión final. Hemos viajado desde los cielos de Oregón con un secuestrador fantasma hasta las profundidades del océano con un barco sin tripulación. Hemos descifrado códigos imposibles, caminado por la nieve con exploradores condenados y sobrevolado desiertos grabados con mensajes a los dioses. 10 historias, 10 enigmas, 10 ventanas a los límites de nuestro conocimiento. Lo que une a todos estos misterios no es solo la ausencia de una respuesta definitiva, es lo que nos revelan sobre nosotros mismos, nos muestran nuestra fascinación por lo inexplicable, nuestra necesidad de encontrar patrones en el caos y nuestra humildad ante las vastas fuerzas de la historia, la naturaleza y el cosmos. Un caso sin resolver no es un fracaso de la lógica, es una invitación a la imaginación.
Es un recordatorio de que, por mucho que avancemos, el universo siempre guardará secretos, y que la verdadera sabiduría no reside en tener todas las respuestas, sino en no dejar de hacer las preguntas. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los grandes misterios de la historia. Si este mentefacto te ha parecido fascinante, demuéstralo con un like. Suscríbete para no perderte el siguiente y desbloquea tu curiosidad.